Bueno, muy buenas tardes a todos y como siempre darles la bienvenida agradeciendo a la Universidad del Atlántico, a la Vicerrectoría de Docencia, a la Decanatura de Bellas Artes y a la coordinación del programa de música, a Luis Fernando Sánchez por también coordinar este espacio, a todos los asistentes que han estado tan activos y tan participativos aquí en el ciclo Reflexiones al interior de la música, que ha surgido como un espacio de mirarnos, de compartir conocimiento, de hacernos preguntas, de reconocernos, y ha sido un espacio bastante edificante, muy inspirador, porque hemos conocido unos proyectos fantásticos y nos han aportado mucho conocimiento a esta comunidad académica de la Universidad del Atlántico. Hoy tenemos el gusto de tener a la maestra Carolina Noguera. Va a proceder a leer su reseña. Dice que inició sus estudios de piano con la maestra Alba Estrada, en su ciudad natal, Cali, y después de un año ingresó al Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, donde tuvo, entre otros maestros, a Marjorie Tanaka, Svetlana Koyenko y Verónica Ramírez. Se traslada a Bogotá para ingresar en el programa en estudios musicales de la Universidad Javeriana. Inicia el énfasis de piano con la maestra Perkova y posteriormente al de composición con el maestro Guillermo Gaviria. Perdón. Después de concluir el pregrado, obtuvo una beca de creación con el Ministerio de Cultura, producto de la cual son las 3 suites para banda compuestas bajo la tutoría de Antonio Cuellar. Ese mismo año es beneficiaria del programa de estudios en el exterior del Banco de la República. Cursó la maestría en composición en la Royal Birmingham Conservatory en el Reino Unido, donde estudió con Richard Clauston, Lamberto Coccioli y John Woolrich, ¿sí?, entre otros, y se hizo merecedora al Master Curse Prize del 2006-2007 por su excelencia académica. Cursó el doctorado en composición en el mismo conservatorio de Birmingham y como becaria de Colfuturo y de Overseas Research Students. Estudió con Edwin Roxburgh y Richard Clauston, Lamberto Coccioli y Peter Johnson. Al finalizar sus estudios de doctorado en Alemania, regresa a Colombia y se vincula al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, donde actualmente se desempeña como coordinadora del área de composición. También tiene un hijo llamado Leopoldo Pegner, a quien le dedica Los latidos del oscuro. Esta obra fue estrenada por la arpista María Clara Alarcón en la sala Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional. En el año 2016 lanza 2 producciones discográficas: Formas de Recuerdo sin Territorio y Linus Trío, 3 compositores. Varias de sus obras que hacen parte de estos discos fueron interpretadas en el marco del concierto monográfico realizado en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ese mismo año obtuvo el Premio Bienal de la Creación Artística Javeriana con su obra Furias para violín y piano, en el marco del segundo encuentro de arte y creatividad organizado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana. Sus obras han sido interpretadas en numerosos espacios alrededor del mundo y hoy pues tenemos esa enorme privilegio de tenerla aquí de cerca, bueno, de cerca y tan lejos en este espacio virtual, compartiendo un poco de su saber y bueno, y dispuesta aquí a que le hagamos muchas preguntas también. Bienvenida, maestra Natalia, Carolina, perdón, a este espacio tan inspirador, y muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos pues que sea de
de tu agrado aquí el público y que nos tengas ahí a buen recaudo las preguntas que te vamos a hacer. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a Luis Feria de la universidad por esta invitación. Muy rico compartir con ustedes, muy rico aprovechar que la pandemia nos ha puesto a conectarnos por estos medios y que estas cosas en realidad no las hacíamos antes. Nos tuvieron que encerrar en la casa para que decidiéramos abrirnos y a conectarnos más. Entonces estoy contentísima de aprovechar estas iniciativas y estar aquí con ustedes. Bueno, les voy a hablar del papel que juega la memoria en la composición musical. Y entonces a mi charla le he dado un nombre de memoria, músicas tradicionales y música contemporánea. Mm, Voy a compartirles aquí un poquito de mi pantalla. Bien, entonces em, les voy a hablar un poquito entonces de por qué la memoria, o cuál es el lugar que yo le doy a a la memoria en la creación. Y porque también voy a hablar de las músicas tradicionales y la música contemporánea dentro de este intrincado que se junta con la memoria. Yo, como nos decía ahorita el maestro Julián, pues me fui de Cali, que es mi ciudad natal, para estudiar en la Javeriana. Actualmente estoy en Bogotá y soy la coordinadora de énfasis en composición de la Javeriana. Y me vine a Bogotá, ahorita hablábamos precisamente de eso en el año 97, o sea que llevo ya varios, más de 20 años acá. Mm, yo les cuento un poquito cómo llegué a la música, porque eso es importante para esto de la memoria. Yo hubo un punto en mi historia, en la historia de mi vida, en que sentí que como que me caía. Y a veces trato de rastrear ese momento, no sé si fue en la adolescencia o antes de la adolescencia, pero como que me caía hacia arriba, como que no sentía más gravedad y sentía que me iba a flotar por el espacio, un poco en el espacio del sinsentido, como que, pues la típica, me parecía un poco harto de colegio, pero no era solo el colegio, sino como toda la sociedad, me parecía difícil todo, me parecía extraño. Eh, Estaba en un colegio en donde la moda era como muy importante y realmente yo no pegaba muy bien con estas cosas de la moda. Estaba metida en una sociedad en la que había muchas formas, no, muchas formas no, había muchas restricciones sobre cómo ser una señorita con buenos modales, bien vestida, dedicada, y tampoco encajaba muy bien. Entonces, como que había una serie de cosas que me hacían sentir demasiada extrañeza y un sentido de pertenencia muy débil. Entonces, justo en ese momento yo ya había empezado a estudiar piano, pero en ese momento en que como que no me sentía con un hogar, como que me sentía flotando por el espacio, utilicé el piano para encontrar un nuevo hogar, dijéramos, como imaginar un hogar posible. Y curiosamente, como que este nuevo refugio se dio entonces con los repertorios que yo tenía disponibles en ese momento, que eran los repertorios pianísticos de las músicas centroeuropeas. Y yo me sentí realmente cautivada, como que ahí sí me sentía cuidada, protegida, como en un lugar calientico donde no me estaban criticando nada. Todo estaba escrito en la partitura y uno con tocar bien, pues ya tenía un lugar adecuado, dijéramos. Entonces me entregué muchísimo a esto y pues como decía también ahorita el maestro Julián, yo empecé estudiando con Alba Estrada, ella fue mi maestra en su academia, después ella misma fue mi maestra en el Conservatorio Antonio María Valencia y posteriormente pues también ella me dijo, no, pues tú estás como muy dedicada, rico que estudies con mis maestras, estudié con su maestra que fue Marjorie Tanaka y posteriormente con Svetlana Korchenko y Verónica Ramírez. Yo el piano para mí era lo máximo y estaba tan contenta que, digamos que en el conservatorio a veces eran un poquito irregulares los procesos académicos y administrativos, que paros, que no sé qué. Yo estaba muy contenta, yo no quería perder clase. Y precisamente por estar tan encantada, pues como con este nuevo hogar que había encontrado en los repertorios para piano, yo quería entender cuál era el misterio de su estructura y de su arquitectura. Y entonces bajo esta promesa fue que viajé a Bogotá como para conocer mucho mejor la morfología de las obras y entender cómo es que podían ser tan maravillosas. Entonces, pues la Javeriana siempre ha tenido mucha fama de tener un enfoque analítico fuerte y con esta intención
me vine aquí a estudiar piano. Ahora no duré mucho en el piano, por alguna razón, como que al llegar el método de pronto aquí era diferente, no sé, pero volví a sentir una extrañeza horrible, o sea, ya como que me cuestionaba demasiado por qué tocaba esos repertorios, me empezaban a parecer como extraños a mí, como una impostura un poco de mi parte, y afortunadamente en ese tiempo conocí precisamente aquí en la escuela de la Javeriana, conocí repertorios de música del siglo XX que me fascinaron y que sentí que yo sentía que tenía más empatía con los compositores europeos del siglo XX que con los compositores, pues, como de la europeos del siglo XIX, XVIII, más o menos. Entonces, como que me interesé más por conocer los lenguajes del siglo XX, del siglo XXI ahora, y posteriormente entonces me cambié de énfasis en composición, como que yo quería crearme mi propia casa. Ya había encontrado un hogar alternativo en el repertorio para piano, pero como que ya entonces estudiando los mapas de este nuevo territorio que me inventé, me volví a perder y quise encontrar la manera para yo poder construirme mi propio lugar en el que me sintiera cómoda. Pero en este proceso como de rigor y de, no sé, como de estudiar con tanta seriedad, tantas referencias, no sé si sería eso o qué, pues ese es como todo un capítulo importante a analizar, pero al terminar el pregrado yo otra vez me sentía perdida, como desilusionada y como que había aprendido a hacer unas casas donde yo no quería vivir, como que había aprendido a construir unos lugares que no me representaban y que no generaban para mí un hogar. Entonces, otra vez me sentía un poco desilusionada porque como que me volví a sentir extraña como al comienzo, como antes del piano. Entonces, bueno, había que conseguir trabajo porque eso fue cuando me gradué y me fui a trabajar a la Universidad de Cundinamarca, a dictar clases de composición, de piano, bueno, de todo. Y allá los estudiantes que conocí casi todos tenían que trabajar, bueno, en muchas cosas que no eran música, y estudiaban en la universidad y por la tarde, a las 6 de la tarde, casi todos, o muchísimos pues de los que yo conocí, tocaban en bandas, en distintas bandas, en Tocontá, en Tocancipá, en Cajicá. Les fascinaba esto de ir a tocar a la banda y como que era el momento más especial del día, que habían estado trabajando pues como en otras cosas temprano, por la mañana. Y había un entusiasmo que yo sentía y como una espontaneidad y un entusiasmo que yo sentía que a mí ya se me había ido quitando en esta super seriedad, con el compromiso pues inmenso que le había dedicado a la universidad. Y entonces, pues como que ver esta actitud de ellos me cautivó, me pareció muy rico. Y entonces a través de este encuentro con ellos yo me interesé en las bandas y me apoyé entonces en una investigación y pude encontrar que uno puede, pues sí, pude encontrar cómo han sido los movimientos bandísticos en Colombia, la vertiente de la banda sinfónica, pero también de las bandas pedaleras, y vi que de todas maneras lo sinfónico parecía ser más afín a lo académico y como al mundo europeo, entonces me pareció más interesante acercarme hacia las bandas pedaleras, a los ritmos y los géneros que además recordé que los había escuchado cuando era niña, con mis papás, los porros, las pullas, los fandangos. Entonces quise como acercarme a ese desparpajo de esa manera de tocar y traté de hacer como una especie de fusión entre esa alegría y esa espontaneidad y ese esparpajo con lo que yo había aprendido de otras técnicas y de otros compositores en el pregrado. Yo fui muy cercana, dijéramos, a la técnica utilizada por Xenakis y por Ligeti, sobre todo durante el pregrado, que son compositores que se han enfocado en trabajar texturas de masas, texturas de muchos sonidos muy cerquita, pues como muy turbios. Entonces quise utilizar esas técnicas que había aprendido como para mezclarlas con esta otra espontaneidad y que fuera como una espontaneidad y una alegría un poquito turbia, como sin ser tan pulida, dijéramos, sin tener que complacer con un sonido sinfónico muy dedicado, sino que pudiera ser un poquito más directo, hasta inclusive un poco más brutal, pero como, pues no brutal de menos inteligente o algo así, sino como más fuerte, me refiero un poco a eso. Entonces quise utilizar lo que había aprendido de estas texturas ruidosas y de masas para combinarlo con la espontaneidad y la alegría de estos otros ritmos. Entonces ahí fue cuando compuse mis tres suites para banda, bueno, pues que es como un primer acercamiento a tratar de invocar la memoria, o sea, como a tratar de invocar los recuerdos, porque de alguna manera tenía la música
como del Caribe, asociada a la música que yo había escuchado con mis papás cuando era más pequeña, pero no era la música que había estudiado en mi época pues de la academia. Entonces fue como mi primera forma de invocar la memoria y el recuerdo y la infancia. Em, entonces, bueno, hice las tres suites para banda con la beca del banco, con la beca, perdón, del Ministerio de Cultura en 2005 y posteriormente viajé a Inglaterra, allá pues para allá dedicarme a hacer mis estudios de maestría y de doctorado. Entonces, aquí hice como un pequeño resumencito de todo lo que les he estado diciendo, de cómo fue esta primera necesidad por invocar la memoria y por invocar los recuerdos, como un intento por construirme mi propio hogar. Como que el hogar que me tocó de niña en la sociedad caleña me parecía, dijéramos, frívolo y un poco excluyente, como que solo que había una sola forma de encajar y a mí la verdad es que no me gustaba. Entonces traté todo ese tiempo de encontrar un nicho para mí, un nicho en el que yo sí me pudiera sentir bien. Entonces primero no, que estudiando piano, después que estudiando piano no, que yo quería mejor componer, pero ¿qué era lo que iba a componer? Pues que no quería como ponerme a hacerlo de las vanguardias centroeuropeas, porque pues esa era una casa como rara y distinta a donde yo quería vivir. Entonces, a través de esta invocación de los recuerdos, he ido aprendiendo a construir un lugar en el que yo me siento bien. Entonces, de ahí hice como una listica pequeña de algunas obras pues, que mal que bien han utilizado este recurso para construirse. Entonces, yo empecé a incorporar citas textuales en mi música cuando estaba viviendo en Inglaterra. Como que recurrí a una suerte de ancla afectiva hacia el lugar al que pertenezco y hacia mí misma. Entonces, empecé a utilizar citas como si uno en esta casita que yo me estaba construyendo pusiera fotos no sé, de la familia o de los lugares en donde uno había estado antes. Entonces esto me ayudaba a ir construyendo un espacio que me hiciera sentir un poco más, pues como más acompañada, dijéramos. Entonces, en ese momento yo sentía que las músicas tradicionales, que yo no las había estudiado, que yo no había sido pues como tan entregada a ellas en años anteriores, en ese momento yo sentía que esas músicas eran más mías que los sonidos que todavía no existían y que se suponía que me tenía que inventar. Entonces puede ser que no fueran músicas mías, pues que no me pertenezcan o algo así, pero yo sentía que yo sí le pertenecía a esa tradición más que a unos sonidos abstractos que todavía no existían y que tenía como la obligación, digamos, de inventar. Entonces, un poco como que me arriesgué a utilizar citas, pues sabía que eso es o sé, pues que es una costumbre que han tenido muchos compositores, que de pronto yo no la había visto de forma concreta con las citas de las músicas tradicionales nuestras. La verdad sentí un poquito de vértigo de hacerlo, precisamente porque no había visto pues como que se usara mucho, pero de verdad necesitaba construir un espacio en el que yo me sintiera bien y me parecía que esto podía ser un camino. Entonces escribí una primera obra que se llama Alborada, la tengo por acá, sí, la escribí en 2007, es para un septeto que está basado como en el ensamble que usa Stravinsky en la historia del soldado. Entonces, en ella, que se llama pues Alborada, me imagino como este festival de San Pelayo, este momento del festival de San Pelayo de la madrugada, donde aparecen las bandas, entonces me imagino esas superposiciones de bandas y de distintos sonidos, con bastante influencia de un compositor norteamericano que no sé si sea del conocimiento de todos, Charles Ives, es un compositor que le gusta también en su música tener como superposiciones de planos, particularmente de planos de bandas como de bandas de guerra un poco. Entonces, como que estas músicas se superponen unas con otras y a veces suena un poco dislocado y como superpuesto sin que haya una relación, pero esto para mí genera un efecto de espacialidad muy, muy interesante, muy rico. Entonces quise como experimentar con esto, pero con citas de cumbias, con citas de fandangos y de porros. Y entonces, bueno, compuse Alborada. Me pareció rarísima, pero yo me sentí muy feliz. Bueno, tuvo un éxito enorme pues en Inglaterra. Yo todavía tenía susto de imaginarme pues qué podría pasar cuando se estrenara en Colombia, pero cuando se estrenó acá también tuvo una excelente acogida. Pues la verdad yo ya desde antes de que me aplaudieran estaba contenta porque sentía que estaba empezando a hacer una obra donde yo sí tenía un lugar en el que yo me sentía bien.
Entonces, después no, sino antecitos de esto, de este primer experimento, había escrito mi primer cuarteto de cuerdas, y en este cuarteto de cuerdas quise como hacer una especie de recorrido de lo que significaba para mí la religión, el catolicismo, que fue una de las razones por las cuales yo no me sentía muy feliz cuando era más niña. Pues cuando era niña y adolescente en Cali, mi colegio era religioso y tenía unas reglas pues que yo no compartía ni entendía muy bien. Entonces quise hacer como un recuento de todo eso, y este cuarteto, quatuor verbas, significa 4 palabras, pasa por ahí como un primer movimiento en el que siento como mucha soledad y rechazo ante la religión, un segundo movimiento en el que encuentro mayor cercanía hacia lo pagano, un tercer movimiento en el que encuentro un recogimiento en el misticismo de las religiones ortodoxas y las religiones medievales, que me gusta más, y un cuarto movimiento dedicado al carnaval. Entonces, este cuarto movimiento finalmente se convirtió en la puerta que yo abrí para entrar a las músicas tradicionales de Colombia, porque utilicé esta figura del carnaval que tiene la etimología de carne de vare, o sea, despedida de la carne, donde en realidad uno se despide de una cantidad de cosas que lo ponen contento, pero que se supone que van en contra de la religión, y en esa despedida en realidad se convierte como una ovación a la carne y una celebración a todo esto que se quiere prohibir después. Entonces me pareció muy chévere, pues hice como una investigación muy amplia sobre el carnaval, sobre distintos carnavales en distintos lugares del mundo, y a través de este cuarto movimiento de mi cuarteto de cuerdas, que incorporé como muchas danzas, pero pues danzas medio macabras, como unas danzas, de pronto como unas danzas sacadas, no sé, del Carnaval del Diablo o algo así, como unas danzas también muy desparpajadas y llenas de alegría, pero no con sonidos pulidos, así como señoritescos, sino mucho más desparpajados. Entonces, con ese cuarto movimiento que me tuve como esa licencia de empezar a explorar cómo quería yo las danzas, que fueran mucho más bruscas, fuertes, enérgicas, y siento que para esta decisión, para mí fue una influencia fuerte haber tocado en el piano las danzas de Bartók, las danzas rumanas, las distintas danzas que tiene. Yo disfrutaba mucho cuando era niña tocar estas danzas, porque uno podía tocar como clústers en el registro grave y hacer como unos ritmos repetitivos también, todos, no era como unas melodías líricas que me costaba a mí más trabajo tocar, sino que era mucha percusión en el piano. Entonces, de alguna manera como que he invocado también esta manera alegre y percutiva de tocar los instrumentos en el repertorio que escribí después de este cuarteto, que para mí fue como una revelación, o sea, como abrirme a una nueva posibilidad de explorar un arraigo con las tradiciones que estuvieron como un poquito borradas durante la academia. Entonces escribí después mi elegía errante para viola, que es una pieza que tiene un montón de terceras paralelas, tiene como ataques de glissando para llegar a las notas, y muchos gestos de música popular, también como achacaturas para alcanzar las entonaciones de las melodías, y usa mucho el huapango, muy exagerado el huapango, que es como esta forma de cantar no sé si conocen la malagueña, mi papá me la cantaba mucho y por eso me acordaba, pero mi papá la cantaba como chistoso, entonces como que quería ir a esta forma del mariachi, del huapango, esta forma de cantar, que no sé, pues puede ser como que yo crecí dentro de muchos prejuicios, pero de alguna manera sentí cuando estaba en Cali que había como una idea de la alta cultura y la baja cultura, que dentro de la alta cultura está la música clásica o las músicas como importadas, dijéramos, pero particularmente europeas, pero que el mariachi y otras músicas latinoamericanas son como que no tienen el mismo estatus de la música clásica. Y esto me parecía que era muy similar a esas categorías de ser todo señorita o de la religión, o sea, como un dogma de qué es lo que sí está bien y qué es lo que no es tan bueno. Y como una especie de un gesto de rebeldía, quise utilizar todos esos gestos característicos de las músicas que parecieran ser de baja cultura en mi pieza de viola. Entonces, lleno de terceras paralelas, lleno de glisandos y de chacaturas para entonar, lleno de guapangos exagerados. Y lo mismo, pues esta pieza se estrenó Garth Knox, que fue violista del cuarteto Arditi, y la tocó pues súper bonito. Fue un éxito rotundo,
para los que estaban ahí conmigo en el estreno, pero para mí también, porque sentía que, hombre, que me estaba empezando a construir ese hogar que siempre había querido, ese nicho que siempre había querido. Entonces, luego, bueno, escribí las chirimías metálicas, que en estos días las han estado tocando mucho en el concurso latinoamericano para flauta. Aquí pues tengo varias citas a repertorios de las chirimías del macizo y a músicas pues del sur. Entonces hice como una distinta, como casi como una orquestación de varias citas que se juntan y después un desarrollo de algunos gestos que me parecen característicos de esta manera de tocar las flautas. Después escribí el cuarteto, mi segundo cuarteto de cuerdas, que es el cuarteto palenquero, en el que hago pues una cita al currulado corona, al bordón y requinta del currulado corona y lo desarrollo pues con las técnicas, dijéramos, aprendidas en el pregrado mío, pero partiendo de esos materiales. Después escribí Furias para piano y para violín y piano, que parte también de un pasillo y de una forma de dar el pasillo un poquito más brusca y como de una forma de sentirlo más percutiva. Escribí también Desórbitas, de la que quiero hablar hoy un poco más en detalle, que tiene una pequeña cita a una composición de Hugo Candelario con su grupo Bahía. Escribí después también Fiestas de Pubenza, que también tiene nuevamente músicas de flautas, de chirimías del macizo, pero esta vez orquestadas para Quinteto Pierrot. Luego, por encargo de una amiga acordeonista y dentro de un proyecto que hicimos con la Universidad de los Andes, escribí esta obra que es El Canto del Ave Negra, con otra cita también de un vallenato. Escribí también esta pieza El Brujo para Quinteto de Metales, que tiene algunas citas de fandangos. Es una obra que es para Quinteto de Metales y tiene algunas citas por ahí metidas de estas experiencias que yo había vivido antes con la música de bandas. Mi tercer cuarteto de cuerdas recoge algunas experiencias de travesías que yo tuve por el norte del Cauca, conociendo a las tradiciones de los violines negros bueno, en el sur, en el Valle del Patía, pero también en corregimientos cercanos a Santander de Quilichao, Pajarillo, Buenos Aires, a Sucre. Esta experiencia a mí me marcó muchísimo y me quedó como en el corazón y en la memoria muchas de estas vivencias y las quise reflejar en mi tercer cuarteto. Posteriormente, aquí escribí es que 8220, no, apenas en el 2020 escribí Danzas Fugitivas para piano, que fue una comisión de Mauricio Arias y que se va a estrenar en el Teatro Estudio del Julio Mario Santo Domingo en febrero. Y escribí esta obra de Adoración y Espanto, que va a ser estrenada en estos días por una pianista eh, neoyorquina que me hizo este encargo a raíz del cumpleaños de Beethoven, donde se escribieron 32 obras de 32 países distintos basados como en el tema de la paz. Entonces, la idea era meter el tema de la paz de la Misa Solemnis de Beethoven en esta obra y además basarse tangencialmente en algunas de las sonatas. Yo escogí la número 31 y escribí esta obra utilizando una juga, un poco como con el juego de palabras de la fuga de la sonata de Beethoven, pero yo usé fue una juga, también un poco como en este sentido de recuerdo de las músicas que escuché en mi infancia. Entonces, no sé, se puede ver que hay una influencia muy fuerte de las músicas de la tradición afro, digamos, de tradición afro en el Pacífico, particularmente las músicas del Cauca, han sido influyentes para mí, del Cauca indio, dijéramos, y del Cauca negro. Entonces, por un lado, en las tradiciones de las chirimías se puede ver la influencia de la parte indígena del Cauca y en la mayoría de las obras utilizo es influencia de las músicas del Pacífico. Y ha habido pues también otras aisladas como la que les contaba del mariachi o las que les he comentado de las músicas de bandas pelayeras. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Carolina, mira, por acá dejaron una pregunta que si, bueno, como estás hablando de tu obra, que si tienes alguna obra para piano escrita en cumbia o en aires del Caribe, concretamente. No tengo nada basado en cumbia, lo único que he escrito basado en cumbia es mi pieza Alborada, que esa sí tiene como citas a cumbias, pero pues esa es para septeto, esa no es para piano. La verdad es que para piano no escribí durante mucho tiempo, pues yo me formé como pianista, pero por mucho tiempo como que me intimidaba escribir para piano.
Entonces, la mayoría del repertorio que tengo escrito es para formatos de cámara, pero justo este año salieron 3 encargos de obras para piano, uno de ellos basado en la constelación de Acuario, es una obra serial. Eso no tiene absolutamente ninguna influencia de ningún ritmo de las tradiciones colombianas. Pero escribí las últimas 2 que mencioné, que son Danzas Fugitivas y de Adoración y Espanto. De Adoración y Espanto tiene una juga y las Danzas Fugitivas tienen currulados, pero cumbias no. Todavía no he tenido el gusto de escribir con cumbias en piano. No, por el momento no hay más preguntas, a no ser de que pues, alguien quiera abrir el micrófono y hacerla, pero en el chat no hay, yo he estado pendiente. Bueno, pues nada, les quiero compartir esta pieza, voy a ponerla a sonar y creo que en vez de dejar esta pantalla voy a poner la partitura de la obra. Entonces, creo que mejor me salgo de acá, comparto, espérense a ver que soy nueva utilizando este Google Meet, entonces denme un segundo. Acá. ¿Aquí se ve la partitura? Si alguno me ayuda. No sé, espérate, a ver, yo me cambio aquí a tu pantalla. Sí, sí se ve. Súper, entonces la voy a poner y les Sí, cuento. se está viendo. Súper, les cuento cómo surgió esta obra.
Bueno, esa fue Desórbitas, que la grabé con el ensamble Als Eco en 2016. Gracias. Y la tengo publicada en el disco Formas de Recuerdos sin Territorio, un disco que produje con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana. Entonces, les seguiré contando cómo la hice y cómo la memoria, los recuerdos y el olvido me ayudaron, dijéramos, a construirla. En este momento están viendo mi presentación de PowerPoint. Sí, sí se ve. Ah, súper. Entonces, bueno, les contaba que está basada en un pedacitico que escuché de Rumba Chonta de Hugo Candelario, tocando con Bahía, pero pues digamos que esta obra, pues no logré saber de qué año, en qué año es la composición de la obra de Candelario, pero me gustó y me ayudó a mí a generar como el anclaje con la calle de los 80 que yo quería recordar. Entonces voy a poner un pedacitico, a ver si la logro encontrar aquí rápido, sí. Entonces comparto mejor. Bueno, y después se va para otro lado. Y en realidad fue solo el motivito del comienzo. Solo ese pedacito, pero espérense que no puedo como hablar y hacer esto a tiempo. Voy a ponerlo acá. Entonces fue como solo ese motivito del comienzo, que es este de acá. Pero yo no quería como, pues, vamos, no, la idea no era componer un currulado ni componer una obra, pues, como en el género en el que yo me basé para el recuerdo, sino que en parte quería retratar esta actitud contemplativa de querer mirar hacia atrás y de querer invocar algo que ya estaba ido, pues que ya pasó. Entonces, bueno, digamos que el motivo como tal tiene estas 4 notas de semicorcheas, 4 notas corticas que van a esta nota más larga. Entonces, hay 3 que se repiten, una nota que se repite 3 veces, y luego están estos 2 saltos de acá, de cuarta y de tercera. Pues es como un motivo muy sencillo. Y la forma en que invoco esa primera aparición, que en realidad es como el motivo que genera toda la composición, es ese motivo en uno de los pianos, pero duplicado en la marimba como con una subdivisión un poco diferente que la hace borrosa, dijéramos que, no, que le quita un poco de definición a las semicorcheas del piano. Y además está como este trémolo con otras subdivisiones del pulso que se superponen en el vibráfono, que lo hace todavía también como con menos claridad en la definición. Y además este motivo en el piano también, pero desfasado y en otra subdivisión del pulso y mezclado con este trémolo que está haciendo aquí el otro pianista, porque esto es para formato de 2 pianos y 2 sets de percusión, es un cuarteto. Entonces, como que lo que quería en parte era este motivo que parece tan nítido y tan sencillo y tan claro, disponerlo de una forma que se viera más borroso, que no se viera tan claras las subdivisiones de las semicorcheas y donde la resonancia de la nota larga se prolongara con el adorno del trémolo, con el adorno del trémolo que aparece también en el vibráfono, pero además con aceleraciones y como desaceleraciones o como una especie de ritmo elástico en el vibráfono
que prolongara también esa resonancia que pues por la naturaleza del instrumento del piano se va a apagar muy rápido. Es como una manera de prolongación un poquito elástica. Y bueno, entonces ahora transcurre, me voy a saltar de pronto más acá, como un poco en tres secciones grandes. La primera sección es como la más extensa, que además tiene dos subsecciones. En una primera parte están varias presentaciones de este motivo, aquí como les narré, donde se van cambiando las alturas y los intervalos, lógicamente no siguiendo la misma estructura que tiene, sino que aquí voy descendiendo en el registro y los intervalos los voy variando en términos de descender en el registro, como de irme ocultando hacia un clúster que es el que va a articular un poco esta primera sección, pero además llega un punto en el que esos motivos ya no aparecen tanto, sino que se queda un trémolo mucho tiempo, que es el trémolo que está en la segunda parte de esta gran primera sección, y ese trémolo pasa por muchos colores, hay como muchas modulaciones tímbricas de ese trémolo, y sobre ese trémolo empiezan a aparecer, digamos, como fragmentos muy desordenaditos, como muy esporádicos del motivo principal, pero ya con intervalos más grandes. Entonces, una de las apariciones que hay es esta, pues escogí esta como casi al azar, donde vuelven a estar las notas repetidas, pero ya los intervalos se salen completamente de cualquier asociación tonal. Entonces, estos son como muy grandes los saltos, muchas segundas o novenas menores, bueno, aquí es una segunda mayor, tritonos, y como que ya los intervalos los sacan a uno completamente de esa pequeña asociación que se pudo generar con re menor, pues que igual era muy ambigua, pero aquí ya se quita del todo. Entonces, esta segunda sección tiene como estas apariciones ya de la melodía en un contexto muy extraño, ya muy puntillistas, como muy esparcidas. Esta segunda sección vuelve y concluye como con unas densificaciones de clústeres, y la parte media tienes como un contraste de todos estos, pues de estos motivos de Bahía, de Hugo Candelario, y lo que aparece es la melodía y las ambigüedades tonales de las terceras mayores, pero con segundas menores, que como que cambia de tonalidad a cada rato, en algo pues que ya no tiene como ese sabor del currulado, sino que es una cosa que va solamente en negras y que tiene más vales, como el recuerdo de un reloj que tenía mi abuela en Palmira, como un reloj que tiene unas campanas y unas melodías así como lentas, como muy, con muchas ambigüedades tonales, que es un ambiente completamente opuesto en mi subjetividad a las festividades lluviosas que invoco en esta primera parte. Esto es como, no sé, como la calma y la serenidad. Y bueno, posteriormente esto también se va a ir desarrollando, teniendo mayor intensidad, densificando unas texturas imitativas que van apareciendo, hasta llegar nuevamente como a un cierre de acordes muy fuertes, desde el cual aparece una especie de coda, pues esta reexposición es muy cortica, pues hay una reexposición de la parte inicial de la pieza, con una última frase que sale de las tergiversaciones motívicas que aparecieron en la segunda parte, antes de pasar al gran contraste que tiene esta obra. Entonces, esta es un poco como la estructura que, que tiene la pieza, y lo que hice, dijéramos, al utilizar esta cita como textual, es no solo deformarla pues como para que no sea la copiada así descarada, sino que la deformación en últimas tiene este sentido de extrañeza, de mostrar la distancia, la tensión que se genera al no estar en la calle de 1980, o porque estoy en Bogotá, o porque no estamos en 1980, o sea, como por los dos tipos de distancia que se generan, y porque también siento que que la nostalgia de idealizar otros tiempos u otros lugares, pues es eso, es una idealización, tiene cierta ingenuidad. Entonces me gusta mostrar esa tensión de creer uno que en realidad extraña algo como si fuera más bonito, pero que eso también es una mentira, o sea, que esa nostalgia es muy tramposa. Precisamente yo les decía que no me sentía tan chévere como en esa sociedad tan llena de paradigmas hartos y excluyentes, pues extrañarlo también sería muy contradictorio, pero quizás lo que siento yo que extraño es una forma de escuchar contemplativa, y es una forma de como de apreciar
las músicas todas en su justa medida y no como que haya unas más valiosas que otras o esto de la alta cultura y la baja cultura, sino poder simplemente perderse en las músicas, como en su dulzura y en su belleza, sin que haya estos otros trasfondos de decir que está bien o que está mal o que estás buena o que está no, porque ahí es donde siento yo que empieza uno a sentir que como que ya no pertenece. Yo sé que es como, pues que uno sí necesita y que hay críticas constructivas y que hace parte del proceso de formación y pues hágame el favor, yo soy profesora y a cada rato pues me toca decir, oye, pero pues esto de pronto mejor tratémoslo de esta forma, no sé qué, claro, pues uno diría que bajo mi discurso eso es completamente excluyente, pero digamos que es un poco como un término justo en el que uno, pues con este tipo de críticas o en este tipo de procesos, no genere un ambiente tóxico, que uno siga sintiendo que está en su hogar al querer estudiar lo que más le gusta. Pues igual mi presentación no tiene pues como un ánimo de crítica o algo así, sino, y ni a los sistemas educativos ni a nada, sino que les hablo un poco yo como en primera persona, cómo la memoria me ha ayudado a mí como a encontrar un lugar en el que me siento que sí pertenezco, en el que me siento más cómoda, no porque haga algo más fácil o algo así, sino en el que me siento que puedo ser yo misma, que no estoy siendo excluida porque no cumplo con un estándar extraño, sino que puedo incluir los sonidos que hacen parte de la constelación de afectos que es verdaderamente significativo para mí. Entonces, tengo como algunas conclusiones, pero no sé si antes de eso alguien quiere hacer una pregunta. Carolina, todavía no hay inquietudes aquí en el chat, pero yo quería comentar algo acerca de lo que acabas de decir. Me pareció mm, tremendamente emotivo lo que acabas de decir acerca de los prejuicios que tenemos a veces desde el oficio musical hacia ciertas prácticas culturales, que finalmente viene siendo como eso, la música. La música hace parte de esa gran, de ese universo cultural que tenemos los seres humanos y es un patrimonio común que viene atravesado, no sé, o transversal a muchas prácticas, que no solamente lo que proviene precisamente de la academia es de calidad, como lo mencionabas, y todo ese montón de imposturas que desarrollamos a través del conocimiento, que antes debería ser al contrario, tratar de incluirnos más en todas las prácticas para comprender mejor una sociedad, un entorno, eso es muy importante, me gustó mucho. No sé si alguien por ahí quiere intervenir acerca del asunto o que Claro. pasamos a las conclusiones. Bueno, yo voy a ir hablando aquí y de pronto se animan más adelante a compartir sus pensamientos. Entonces, en esta composición de desórbitas, pues yo trabajé en los desarrollos motívicos con técnicas que son muy comunes dentro de la composición, de la técnica y de la enseñanza, variaciones motívicas, ampliación de los intervalos, aumentaciones, disminuciones, etcétera. Pero otra de las cosas que hice fue la prolongación de la nota larga. Pues el motivo tenía estas tres nóticas repetidas, un intervalo descendente y luego subía una blanca en un la, pues que esa es como la nota larga que yo les digo. Entonces, esta nota la prolongué por repetición de trémolo en el piano 1 para que se mantuviera su resonancia, como para intentar que no, para impedir que el tiempo se pase y se acabe la intensidad de ese momento, pues es como la metáfora que yo encuentro ahí. Pero también hay una prolongación con polirritmias, que era lo que hacía el vibráfono, con trémolos también y con un tiempo elástico que se acelera y se desacelera. Entonces, quería hablarles un poco de una de esas influencias tempranas que yo tuve, que fue Giorgi Ligeti. No sé si es conocido para todos, yo le tengo un cariño muy grande a este compositor. Pues lo conocí en el pregrado, algún profesor o varios profesores nos mostraron su música. Me encantó desde el primer comienzo, fue absoluto amor a primera vista, pero además después conocer su historia me impactó mucho y yo siento que él es mi alto pana, o sea, no lo conocí por supuesto, él no sabe, nunca supo quién fui yo,
pero yo lo considero un altísimo pana mío, porque siento una afinidad enorme y una conexión muy grande. Él tiene algo que se llama el estilo mecánico, que por cierto no se escribe así en español con tilde en la A, sino que se escribe, él le gusta que se escriba pues como desde el italiano, con doble C y sin la tilde en la A. Pero bueno, aquí yo escribiendo en español se me olvidó. Él, en este videíto que hay por ahí circulando, habla como de su autobiografía y en una parte, de pronto ahorita alcanzo a poner un segundito, relata de un momento en el que él leyó cuando tenía 5 años, pues que además me parece que aprendió a leer muy chiquito, pero bueno, cuando tenía 5 años, leyó un relato de una viuda que vivía en una casa llena de aparatos de medición, como, yo no sé, como de barómetros, de metrónomos, de relojes gigantes, medianos, pequeños, termómetros, de toda una cantidad de aparatos de medición. La señora vivía ahí sola, se quedó ahí sola, con todas estas cosas que como que subdividían el tiempo. Y él dice que lo invadió como una sensación de una tristeza espantosa, como una melancolía enorme, al sentir esta imagen de un tiempo muy bien determinado y medido, muy bien marcado, pero al mismo tiempo completamente estático. Es tan bonito oírlo hablar directamente a él que, espérense, yo les muestro acá brevemente la belleza con la que él dice esto. En 2 segundos. Porque es muy bonito. Esto acá, sí. Entonces les pongo un segundito. Je ne sais pas comment des choses allemandes. J'ai lu aussi l'allemand, même j'ai parlé très mal allemand, mais je pouvais lire. Et je ne sais pas comment, par une erreur, quelqu'un m'a donné un livre de histoire, on dit nouvelles, des nouvelles de Crudi, qui est absolument pas permis pour les enfants. Peut-être le titre, je ne me souviens du titre. Et je lis ça dans le grenier en été, avec 5 ans, et je suis triste, et quelque chose est totalement... C'était un temps de grande mélancolie. Et dans la nouvelle, il ne se passe rien. Le temps est immobile, le paysage est immobile, ça ne change pas. Et dans une maison totalement seule vit une veuve. Son mari était météorologue, chercheur. Alors, il a laissé pour la veuve toute une maison pleine avec des appareils. Il était beaucoup d'horloges, il était des baromètres, hygromètres, des choses de mesurement. Et la veuve, peut-être, elle vit toujours et les horloges font le tic-tac toujours. J'ai écrit après des pièces mécaniques. La première était en 62, la pièce pour son métronome. C'est clairement influencé par cette vision de beaucoup des horloges qui battent au même temps dans des différentes
pulsations, c'est décrit, j'ai cru dire, comme une image, comme un symbole pour le temps qui est mesuré, mais qui est totalement statique. No sé si todos pudieron ver ese pedacito de documental que a mí me parece buenísimo, me parece súper chévere como esta historia de una historia, mejor dicho, de este episodio que en la infancia fue tan fuerte y pues no es que sea como el gran trauma, si uno se pone a ver todos los traumas en la vida de Ligeti, pero que él lo recuerda con una intensidad tan fuerte, pero en parte es porque uno de niño como que no tiene tantas categorías para comprender lo que ocurre, entonces las tristezas se pueden quedar con una huella muy profunda. Me parece súper bonito ese trabajo que él hizo de acompañar otra vez ese momento, de entender otra vez a esa señora metida en esa casa, llena de aparatos, tiqui, 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 sonando todo el tiempo, recordando que el tiempo está pasando, que ya no está con su marido, pero como en la misma escena todo el tiempo. Me pareció pues brutal ver cómo Ligeti decidió como invertir tanto en acompañar este momento, en acompañar esta escena. Entonces, eh, perdón, vuelvo aquí a compartirles lo que yo estaba diciendo. Del vestido mecánico, que es el que él dice que extrajo de esa experiencia a partir del cual escribió el poema sinfónico, que fue ese pedacito que escuchamos ahí de los metrónomos, pero que es un estilo de composición que utiliza en muchas de sus obras, como que casi siempre uno de los movimientos tiene un estilo mecánico de polirritmia sobre unísono o sobre otro tipo de intervalos. Esto es algo que yo he usado bastante porque también siento como esa necesidad de perderse un momentico ahí en el tiempo, de sentir todas sus ranuritas, todas sus subdivisiones que son infinitas y de que esta manera como de viajar en lo profundo del tiempo sea una manera de congelarlo un poco, de evitarlo sin que se vaya. Entonces, entiendo como esta idea del estatismo que él expone y también he querido incorporar en algunas de mis piezas como para sentirme otra vez que el tiempo no transcurre, que me parece a mí que era la manera como yo escuchaba la música cuando era niña, como si el tiempo no estuviera pasando y que simplemente me entregaba absolutamente a la experiencia de la escucha. Y por otro lado está la modulación tímbrica del trémolo hacia la aspereza del piano preparado con papel y el subsiguiente paso de la micropolifonía, que es el de la segunda sección, mejor dicho, desde la segunda parte de la primera parte, en que el motivo principal se desaparece y solamente se quedan esos tremolitos en los glocken, o en la marimba, o en el vibráfono, o en los pianos, pero que gradualmente van pasando a convertirse en un trémolo más sucio, que lo hago en el piano con hojas de papel encima de las cuerdas, y después de que aparece, dijéramos, ese trémolo ahí como torpe y como sucio, en el piano preparado empieza a ocurrir como micropolifonía. Es decir, que ya no es, no lo sé, por ejemplo, sí, 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 y tampoco es un trino como si, do, si, do, si, do, si, do, sino que es ya como si, do, si bemol, sí, 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 como un clúster alrededor de si, por ejemplo, muy regular, donde van apareciendo todas las notas que están cerquitica al si, pero siempre muy pegaditas y en ritmos también muy rápidos e irregulares. Entonces, hacia esa micropolifonía es que siento que empieza también a modular, dijéramos, ese gesto de la nota repetida, hacerse más torpe y hacerse más sucio. Y esta micropolifonía, pues es algo que por supuesto también lo uso como herencia de Ligeti, que son como velos texturales que atraviesan la experiencia y el deseo también. Es como una imposibilidad de retorno al lugar idealizado. En Ligeti lo explica en muchos sitios, no sé si en este documental, no lo recuerdo bien, pero sí hay un paper muy bonito en el que él habla de una pesadilla que tuvo más o menos a la misma edad, como los 5 o 6 años,
Y él se soñó que no podía, que había ido, no sé, como al baño por la noche y que no podía llegar al cuarto, que no podía llegar a la cama porque había como una telaraña, pero no una telaraña, era una seda súper tupida, asquerosa, o sea, una secreción de gusano cubriendo todo su cuarto con un montón de insectos grandes, pequeños, muertos, vivos, horribles, colgando, y él no podía atravesar eso para llegar a su camita y estaba cansado y quería llegar a acostarse y no podía atravesar esa red horrenda que estaba ahí. Entonces él dice que también, como en un intento de acompañar esa perplejidad y ese horror, tiene las micropodifonías, el estilo micropodifónico de nubes en atmósferas y en lontano, todo eso dice que sale de ahí, y mi interpretación es que es su intento por ir a acompañarse cuando era niño, en esa pesadilla, que decidió acompañarse siendo adulto a ese momento espantoso, viajar en el tiempo, usar la memoria y el recuerdo para volver a ese lugar, pero que además esa micropodifonía también es como un velo que impide llegar a ese lugar idealizado. Entonces, pues también le echo mano un poco a ese recurso porque siento que, pues lo que les exponía ahorita, que hay una idealización, pues quizás ingenua en la nostalgia y que entonces me gusta que se genere la tensión, que quede explícita la tensión de que a ese lugar no se puede volver y que tampoco sería tan chévere volver. Bueno, escuchamos entonces pues desórbitas, mi análisis sobre desórbitas, que la compuse haciendo uso de estos recursos que les acabo de exponer. Y pues nada, estoy abierta a preguntas que quieran hacerme, cualquier comentario. Muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Muy conmovedor todo eso, pero muy interesante. Como te dije aquí en el chat, no sé si los muchachos y los maestros presentes tengan alguna precisión. Yo tengo una por acá, pero me la quiero guardar para más adelante, una pregunta concretamente. Entonces, dejo ahí abierto los micrófonos a ver si alguien quiere hablar. Aló, oiga, ¿quién quiere hacer la pregunta? Está muy elocuente. Lucho, Ánimamente de los estudiantes de composición, sé que hay varios que están interesados justamente desde la utilización de músicas tradicionales colombianas o cosas que han tomado también como material iniciador. Es un buen momento para aprender de Carolina, que es una experimentada y grandiosa compositora colombiana. eh, Carlos Ibáñez, tú ibas a hacerle una pregunta, entonces aprovecha por acá. Y Jesús Madera, que también, bueno, no sé si está por acá conectado, pero... Va, por aquí también veo a la maestra Natalia Valencia, qué gusto. Natalia, si quieres hacerle un comentario, una pregunta a Carolina, Maestro, qué maravilla. Bueno, Carlos, a ver, te bueno, animas, dale. no, la pregunta que le había dicho la maestra, bueno, creo que usted ya lo hizo, era pues, yo como estudiante de piano, era eso de pronto si usted había compuesto repertorio. Ahora pensándolo bien, bueno, ya que he hablado de que le apasiona mucho más de la música del siglo XX, le cambio la pregunta, ya no es tanto que si ha hecho cumbias o algo, sino ha experimentado con una obra para piano preparado, ha compuesto algo para piano preparado. Pues esta obra que escuchamos es para dueto de pianos y están preparados los pianos, no todo el tiempo, pero hay una preparación parcial y los sets de multipercusión. Y las últimas obras que escribí, de las que les hablé ahorita, la obra que se va a estrenar en febrero en el Teatro Mayor, toca un poquito en el arpa, no está preparado, pero toca en algún par de momentos en las cuerdas, digamos, del instrumento. Pero de piano preparado no, solamente tengo esta que es para un conjunto más grande. Ok, muchísimas gracias. No, yo consulto porque, bueno, ya estoy culminando pues en la parte del pregrado y la idea mía es enfocarme en la parte bueno, en músicas tradicionales o con ritmos tradicionales del Caribe, pues para el instrumento de piano que
que bueno, lo investigado no es así tan como común como de pronto encontrar un pasillo o un bambuco. Entonces, bueno, lo hice en conjunto con un compañero que creo, no sé si está presente aquí, Víctor, pero él hizo una cumbia a piano preparado. Entonces, Ah, bueno, es interesante porque, bueno, pues es primera vez que yo voy a interpretar una obra así. Entonces, como bueno, ese proceso de preparación, no sé si se va a hacer virtual o presencial, pues por las circunstancias, pero sí me claro. llama la atención de pronto, usted como compositora o algo, cómo le da esas indicaciones al intérprete, porque bueno, por lo que tengo entendido, eso de preparar el piano le corresponde al intérprete, porque claro, usted no va a estar ahí siempre de la mano al intérprete, entonces, ¿qué indicaciones, cómo es ese proceso de pronto de la mano con con el intérprete? Pues la preparación, lo poco que la he usado basándome en las partituras de John Cage, particularmente las sonatas e interludios. Y ahí si las quieres consultar, pues bueno, puedes ver que ahí, y eso te puede servir también es como el compositor con el que estás trabajando, hay como una tabla de cuáles son las notas que llevan qué tipo de material y sobre todo cuál es el efecto que se busca. Imagino que te toca tener en cuenta que si vas a tocar otras obras en tu recital, pues no sé si vas a tener dos pianos o si vas a tener un momentico para cambiar la preparación y alistar para que el instrumento esté bien. Digamos que a veces yo no he sido tan proclive a preparar el piano o a hacer obras de piano preparado porque sobre todo los dueños de los auditorios no son los más fanáticos del mundo a que uno esté como manipulando el piano ahí por dentro. Entonces, pues de pronto eso será alguna consideración que vas a tener en cuenta, como en qué piano lo vas a hacer y si sí les gusta que manipules como esta parte del piano que puede llegar a desafinar un poquito, que la grasa de los deditos de uno pues pueda como deteriorar las cuerdas, no sé, esas es como algo que tienes que tener en cuenta, pero sobre todo el orden de repertorio, o sea, si la obra que sigue después no tiene preparación o la que estaba antes no tiene preparación, pues también es una cosa que tienes que tener en cuenta. Digamos, en el caso del estreno y de las otras presentaciones que ha habido de esta obra, no ha habido problema porque había dos pianos o porque había otras obras en el medio, entonces mientras tanto iban y arreglaban por allá adentro, mientras se cambiaba como de un set a otro, pero como tú vas a estar haciendo algo para piano solo, pues te toca también pensar en esa logística. Sí, precisamente, bueno, eso de la tabla, creo que el maestro Luis Fernando ha trabajado bastante con Víctor, esa parte, y sí la he visto, pero bueno, yo creo que una de las cosas que precisamente medio me preocupa un poquito, pues por la disponibilidad de las cuestiones aquí, es eso, o sea, planear bien el orden, cómo va a ser eso. Creo que ahí el maestro Godín, el maestro Luis, el que nos va a ayudar, porque la verdad no tengo experiencia en cuanto a cómo preparar y eso, y bueno, ya que usted lo menciona, de los detalles que puede, puede suceder en el piano, hay que tenerlo mucho en cuenta. Entonces, sí, por eso pregunto, porque creo que es algo que tengo a la expectativa y es algo que sería novedoso pues para mí como intérprete. No sé si ya está hecha la obra o si están en el proceso, pero un recurso que para mí ha sido pues chévere de usar es el que uso en esta pieza, que es solo poner papel. Porque al poner papel en las cuerdas suena todo disparejito y eso no le hace daño a nada, eso no tienes que demorarte un montón, que si bemol y que a cuántos centímetros para que salga tal armónico, que es demoradísimo, sino que uno pone una resma o unas cuantas hojas y listo, y ya hay una alteración muy grande del registro del instrumento sin que haya que, porque lo de los tornillitos y todo pues es fantástico, suena lindísimo, pero pues te demoras más en ponerlos y hay obviamente una manipulación mucho más grande del instrumento que no sé si le gusta el dueño del piano. Ok, maestra, interesante. Muchísimas gracias. Lo voy a tener en cuenta eso del papel, no lo Es sabía. buenísimo, es súper breve y es buenísimo. Listo. Mucho. Carolina, yo tengo una inquietud sobre de la disciplina compositiva. Yo no tengo mayor idea, pues tengo otra práctica musical que es la interpretación, y, pero tengo muchas inquietudes sobre el oficio compositivo porque me parece todo un universo desconocido, inquietante, es muy, pues como entrar a auscultar ahí en la mente del compositor es muy, muy bonito. Entonces, mi pregunta va dirigida, es como, ¿organizas o planificas cada nota que escribes o mantienes una dirección? O sea, al contrario de organizar, mantienes una dirección en el discurso musical. Y lo otro es esa correspondencia que hay entre la macro y micro realidad.
con respecto a las emociones que citabas ahora. Pues no sé todo eso cómo confluye ahí en la obra tuya, porque citaste muchas cosas que afectan o que influyen en la composición. Entonces me parecería muy interesante que nos contaras de eso. Pues yo les decía que cuando salí del pregrado estaba un poco como perdida de haber estudiado tantas cosas y que necesitaba buscar un lugar que fuera, que sintiera que me recogiera con más afinidad. Pero yo creo que fue como un poco la brutalidad del grado y de haber terminado y de haber tenido que asimilar tantas cosas, pero en realidad me fui del pregrado con recursos muy valiosos que sigo utilizando. Lo que es, digamos que no sé qué tan organizada soy, pues yo creo que soy bastante organizada, pero lo que sí me gusta hacer es invocar un gesto más que un motivo o una melodía, es un gesto. Entonces, por ejemplo, ahorita les mostraban Desórbitas que no es solo el tararararán, sino que es como toda la forma en que se presenta ese tararararán, que se sienta disparejo, que se sienta espacializado, que se sienta que no se acaba o que yo no quiero que se acabe, que se quede ahí como flotando, como que todo eso necesitaba llegar a eso rápido y después sí me quedo mirándolo y viendo qué es lo que hay ahí, tratando de entender la intención de cada momentico para luego tener tiempo de desarrollar cada uno de esos momenticos. Entonces, la parte en que no quiero que el tiempo se acabe o la parte de moverse en los intervalos y de repente llegar a un sitio en el que quiera algo completamente distinto. Pero eso lo hago también muy intuitivamente, o sea, como que voy conduciendo todos esos gestos, exagerándolos o minimizándolos o cambiándoles un poco como las propiedades hasta llegar a un lugar como de saturación y de pronto ahí cambiar a algo un poquito contrastante. Y es posible, creo que eso lo hago con frecuencia, de alguna manera tratar de volver a eso que estaba al inicio, a ver cómo se oye después de todo el trayecto de la obra. Entonces, sí soy bastante organizada, pero soy muy intuitiva, o sea, voy escuchando todo el tiempo qué siento que se necesita en cada momento. Y sobre lo otro que me decías, sí, pues soy súper emotiva para componer. Siempre estoy en esa invocación de esa forma de escucha, que es que, pues que siento que es también como muy privada, no sé, que es como que ya es difícil uno como adulto tener esos momentos de contemplación. Yo necesitaría estar como absolutamente sola para entregarme a la contemplación, pero me encanta y a cada rato necesito irme y estar súper sola y escuchar con intensidad los recuerdos o el vacío o el agua o algo completamente sola y entregada completamente ahí. Sufro mucho como en la ciudad y eso que ahorita hay menos trajín, pues no, por lo menos no salgo, pero sufro mucho con tanto ruido, como con tanto estímulo, como yo no sé si me perdonarán las personas que a veces creen que soy antipática, pero es que a veces me canso horrible de las pantallas, me canso horrible de, pues aquí estoy feliz, tranquilos, pero me cansó mucho como, mamá, ven, no sé qué, ay, la maestra, ahí va, pregunta, no sé qué, uy, yo como que no lo proceso fácil, digamos, como que me canso mucho de tantos estímulos, y a veces siento que tengo que volver a cuando estaba ahí, cuando era niña y estaba como aburrida, o sea, yo no tenía hermanos y mis papás estaban súper ocupados, entonces yo me acuerdo que yo a cada rato era ahí como solita, oyendo la lluvia, oyendo a alguien tocar una marimba y como si el tiempo fuera infinito. Entonces a mí me parece eso el paraíso y yo trato de volver ahí, imaginariamente, no puedo volver ahí, pero me imagino que vuelvo porque para mí es muy poderoso ese momento, yo quiero recuperar como sea, si sea de mentiritas en la obra, pero yo quiero volver ahí. Entonces ese es como mi diálogo entre eso que me preguntabas ahora. Dice, dice Natalia Valencia que bella es escuchar a Carolina, me ha conmovido mucho su exposición. La maestra Melissa Vargas también dice que gracias Carolina, muy nutritivo escuchar análisis de las obras propias, maravilla ese proceso de la memoria en tu trabajo. Lucho también dice que bella y poderosa imagen. Y Carlos Andrés dice que genial. Wow, pues a mí me llega mucho esto que acabas de decir porque en ese estado de, no sé, introspección surgen muchísimas ideas, o no tanto las ideas, pues, en tu caso, pero sí se aclaran, al menos, se aclaran muchas imágenes con respecto a la música.
en ese estado contemplación o de silencio, de sosiego, de paz, como sea. En ese estado se encuentran con muchas respuestas a lo que uno busca en la música, o simplemente se Sí. revela así. Es muy interesante, muy bonito eso. ¿Alguna otra pregunta, Maestra, muchachos? yo tengo una Claro. consulta. Creo que usted me mencionaba en cuanto a las composiciones que ha hecho para encargo, ¿verdad? Ujú. Eh, Ahí yo le pregunto, o sea, ¿usted tiene en cuenta o al momento de la persona que se lo pide, qué es lo que quiere que esté en la obra? ¿O eso se lo dejan más que todo a su libre elección, pues a su inspiración de lo que... O sea, simplemente le dice de pronto el formato, o si le dicen, no, yo quiero que transmita tal afecto, transmita esto, o se lo dejan a su libre elección. Mira, Carlos, que el 16, que eso es creo que de mañana en 8, o no, de pasado mañana en 8, voy a estar hablando de ese proyecto que les contaba ahorita que hice con la pianista Yael Weiss. Ella comisionó 32 obras a 32 compositores de países distintos para dedicar una obra de cumpleaños de Beethoven, hablando, o una obra que además esté, pues digamos que no es que sea dedicada a Beethoven, sino dedicada a un evento que tenga que ver con la paz del país de cada compositor. Y la idea, por ejemplo, en esa comisión era usar el tema de la paz de la Misa Solemnis de Beethoven. Voy a hablar de eso ese día por si te quieres pasar un momentico a chismosear. Ahí voy a estar justo en la presentación mía, creo que a las 7 de la noche, y luego está la maestra Dina Izarra hablando de Venezuela a las 7:30, que ella también escribió una obra a esta pianista. Entonces, por ejemplo, ese encargo me llenó de susto, porque había que usar ese motivo que a mí no me parecía tan chévere. Pues era ahí comenzó el mayor tan, tin, tarirarán, tan, tan, como una cosa que no tenía nada que ver con mi lenguaje. Y yo dije, brutos, pues no sabía cómo usar eso, pero además ella dijo que usara alguna sonata de Beethoven de cualquier forma, y bueno, fui a escoger y no, ya estaban todas pedidas. Bueno, afortunadamente quedó la 31, que a mí me gusta mucho, entonces mirar a ver cómo se usaba. Bueno, entonces yo utilicé una fuga, porque esa sonata tiene una fuga, entonces siempre me han parecido chistosa esa relación entre la fuga y la fuga. Entonces quise como usar una fuga y estudié muchísimo esa sonata, como para ver de qué manera podía yo encontrar algunos puntos como de conexión, y finalmente lo que hice fue utilizar el área de la bemol, no la nota la bemol, sino el área, o sea, el clúster alrededor de la bemol como tonalidad de mi pieza, usar la cita, la fuga, pero además usar una textura fugada en algún punto y el motivo de la paz. Entonces depende, a veces los encargos son súper específicos, a veces no, pero sí me gusta siempre tener en cuenta, bueno, quién va a tocar, o sea, como qué le gusta tocar a esta persona. Por ejemplo, el encargo de Mauricio Arias, yo creo que él me dijo, oye, qué chévere que brillemos tú y yo en el Teatro Mayor en febrero, y utilizó la palabra brillar, y yo sentí que, pues yo que soy tan como sombría y oscura y solitaria, como de chévere brillar de vez en cuando, como una cosa luminosa. Entonces me puse a improvisar un currulado, pero tocando unos acordes menos clúster y no sé qué, sino como registro agudo, más abiertos, como otros intervalos, porque pues por lo que me dijo sentí que él quería brillar, entonces no le quería escribir algo oscuro, sino algo que tuviera brillos. Entonces tuve en cuenta quién me estaba encargando de la obra para decidir, por ejemplo, los registros del instrumento, los ritmos, los niveles de complejidad, las armonías, etcétera. Entonces, no siempre son muy específicos, pero sí me gusta a mí tener en cuenta quién me está haciendo el encargo. ¿Alguien más? Carolina, ¿Sí? yo no sé qué preguntarte, pero lo que sí quiero es como felicitarte por ese trabajo tan increíble que has hecho, que tus obras se escuchan por todo lado. Eh, y quería era como hacer un comentario acerca de toda esa infancia que tú viviste en Cali, que de pronto es muy similar a la que muchos de nosotros hemos vivido. Yo tuve una infancia en Pereira donde pues el ambiente musical en torno a la música clásica era absolutamente nulo, y también me sentía como en un universo que no era como el mío.
Y a partir de eso surgieron una cantidad de ideas muy chéveres de los estudios pues, profesionales que hice. Pero qué chévere como encontrar esas similitudes de esos procesos de una persona que nace en Cali, que no se encuentra como en el medio, y pues como en este caso mi proceso y seguramente muchos procesos que podrá vivir aquí la gente en Barranquilla. Entonces, me gustó mucho esa parte, pues aparte de toda tu exposición de la obra, y me encantó pues todo el tema del lenguaje y la obra que escuchamos, increíble. Pero quería resaltar mucho eso, porque habrá mucha gente en nuestras ciudades que no sean Bogotá, que dice, no, pero yo que voy a llegar a ser como Carolina, porque es que Carolina es Carolina, pero resulta que no, resulta que es que la gente como Carolina nació en otras ciudades donde tuvo todas esas experiencias y se proyectó y está pues ahora dando todo lo que tú das. Entonces quería resaltar eso. Ay, Julián, tan bonito, gracias. Pues no, te agradezco mucho tus palabras. Me encanta que tengamos esa resonancia. Pues en parte me gusta compartirlo porque yo sé que uno no siempre nace sintiendo que está regio, pues que está como en el lugar perfecto donde todo se está dando, sino que te toca irlo buscando, pero entre más uno lo tenga que buscar, creo que es más de uno ese lugar. Entonces, pues por eso, como para poder tejer ese puente de afinidad, es que me gusta contarles todo esto. Entonces, te agradezco mucho que me lo expreses. Chévere, yo también soy javeriano. Yo sé. Le agradecemos a la universidad. Chévere. Carolina, yo quería hacer un pequeño apunte ahí acerca de algo que una vez nos dijo el maestro Andrés Posada, que no sé si todavía esté conectado por acá el maestro, que hace un momento lo vi, y, y no sé si también Natalia, pues que fue, yo creo que una de las primeras egresadas del programa de composición de AFID, querrá hacer un aporte pues al respecto. Y es que él siempre insistía mucho. Yo he tenido la oportunidad de tener retroalimentaciones con él y estar en algunos de sus cursos, tocar algunas de sus obras, y él hablaba hoy y nos insistía mucho en la importancia de tocar la música de los compositores de nuestro tiempo, sobre todo de tenerlos al lado y poder hacer esto que tú nos acabas de decir, auscultar en el pensamiento de ellos, en esas presencias simbólicas que tienen dentro del discurso musical, y eso es muy importante. Eh, entonces, tú que has trabajado con algunos intérpretes, ¿cómo llegas a esos acuerdos, negociaciones, no sé, porque cada circunstancia es bastante particular cuando se construye una obra? No, pues es una dicha trabajar con intérpretes, he trabajado con varios, pues, por ejemplo, incluso cuando estaba en el pregrado, las experiencias más bonitas que yo tengo y por las cuales estaré muy agradecida con Ricky Jaramillo si alguna vez se entera o me veo, lo que sea, es esa forma que él tiene o tenía, pues, o tuvo en su momento conmigo, pero que ya he visto con mis estudiantes, porque a mí me gusta invitarlo a que veamos obras juntos y todo, como de tratar de entender esas imágenes, de traducirlas en sus palabras y de que salga esa fuerza, que hizo do sostenido en vez de re, deje así, pero que salga la fuerza, que salga la intención, y eso es, pues por más de que tengamos la partitura perfecta, ese diálogo siempre es, pues ayuda a comprender mejor esas intenciones y nos ayuda a tratar de representar mejor los personajes. A mí me parece maravilloso poder tener, por ejemplo, varias interpretaciones de una misma obra y ver un poco las versiones de cada uno y de cómo cada intérprete se apropia de ese personaje, porque creo que lo que escribimos los compositores es como un guión, pero otra cosa es ir a ver la obra de teatro. Y es maravilloso, por ejemplo, leer la obra de teatro, leer el guión, pero luego ver todas esas posibles versiones del actor interpretando con super pasión o super seriedad o lo que sea, una misma línea. Me parece fantástico y creo que es muy
rico para ambos, intérpretes y compositores, pues y directores obviamente incluidos, poder tener este intercambio. Ok, muchas gracias. Mucho, ¿vas a decir algo más ahí para cerrar o alguien va a tener alguna pregunta? O si no, para ir cerrando, o si no, perdona, o para ir cerrando el espacio, porque a continuación seguimos con la conferencia de Melissa. Julián, es que me tuve que ausentar un segundo porque timbraron y estoy solo aquí en la casa. Y no sé si Caro habló de si ha escrito obras para guitarra. No, Ay, estábamos hablando de que Uy, Dios mío, tienes una deuda con nosotros. ¿cómo dijiste? Perdona. Que tienes una deuda. Sí, pues es que le decía a Julián que como soy toda pianista, toda do sostenido, re, mi, mi, como que tengo la lógica súper lineal del piano, me da un susto, pues, que no sé muy bien cómo, hay que acordes que no sé cómo se hicieron o que no sé cómo aprovechar esa disposición. Entonces, si ustedes algún día tienen la paciencia conmigo de No te des explicarme, susto ahí. Julián y yo estamos súper atentos a que nos escribas algo y te podemos asesorar en lo que quieras. la Además, maravilla, porque además se amplía la gama, porque yo también toco instrumentos de época, entonces si quieres escribir para guitarra barroca, para laúd, para guitarras clásicos románticas y para guitarra clásica, ahí estamos. Excelente, sería maravilloso poder trabajar contigo. sí, me encantaría. Súper chévere, me gustaría muchísimo y si tienen la paciencia para ayudarme, genial. claro que sí, por supuesto. Carolina, por aquí hay una pregunta de Rubén de la Voz que dice, maestra, buenas tardes, quisiera saber si no ha tenido la experiencia de componer una obra para flauta traversa. Sí, una de las obras que les contaba que escribí es Chirimías Metálicas y esa ha sonado harto en estos días porque estaban justo en el concurso latinoamericano de flauta traversa. Entonces esta obra que me la comisionó Shana Gutiérrez, una flautista súper genial, que toca en el ensamble del ambiente de Chicago, ella una vez me contactó y escribimos esta obra juntas por Skype, o sea, como que nos encontrábamos así en pantalla como estamos ahorita ustedes y yo, y ella me mandaba grabaciones, yo escribiendo cosas, la fuimos como armando entre las dos, y esta obra tiene muchas citas a repertorio de las chirimías del macizo, de las chirimías caucanas sobre todo. Entonces, pues tiene mucho aire, pues muchas técnicas extendidas en función de este sonido de las flautas que se utilizan ya. Entonces, sí, te la tengo y te la puedo hacer llegar. Si quieres, me puedo mandar mi correo y la puedo compartir. Qué buena, profe. Es que me conecté desde el correo de un compañero, no me pude conectar desde el mío. Mi nombre es Deimer, realmente. que tenía la curiosidad, la curiosidad. Claro, me escribes y te la comparto si te animas a montarla. Sí, claro. Bueno, gracias. Vale. Sí, en cuanto a las deudas de los compositores, que generalmente hay veces le sacan el cuerpo a la guitarra, pues eso más lo que decía ahí William Navarro, que también le echó el mismo reclamo se le echó aquí a Natalia Valencia, que tiene una música hermosísima, pero a la guitarra nos ha venido ninguneando hace muchos años. Natalia es con mucho cariño. Pero es verdad. Tenemos que dejar el susto y ponernos a explorar y componer algo. Nos damos ánimo a las dos. Esa música tan linda que hacen y que a la guitarra le da mucho miedo. No, nada, la guitarra es, mira, es estrecha, pero amplia de corazón, ¿no? Pero nada de miedo, solo tiene 6 cuerdas. Exacto. Pero Julián, la deuda también es del otro lado, ¿no? Es decir, hay muchas obras escritas en Colombia para guitarra y no las han tocado tampoco mucho los intérpretes, las dejan ahí reposar. Pero es que, o sea, es que hay una cosa de parte y parte, ¿cierto? Pero por ejemplo, en música contemporánea
sí se ha tocado mucho, o sea, lo que pasa es que no alcanzamos a cubrir toda la cosa. Pero, por ejemplo, es muy recurrente escuchar el repertorio de Gentil, Montaña, de Clemente Díaz, etcétera. Y el resto queda por ahí refundido. Eso también es un fenómeno, bueno, también no es algo comercial, pero sí hay que hacer la tarea. Yo diría, Julián, que sin etcétera, porque es Gentil y Clemente y ya. Maestro, Mm. bueno, ahora que la maestra, bueno, aquí disculpe, que la maestra menciona eso, que de pronto con el temor a la guitarra, me surge la pregunta, ¿cómo ha abordado, pues usted como pianista, la parte pues de la percusión? ¿Cómo ha sido entonces experimentar con la percusión? Ya, bueno, partiendo de que usted es pianista, como al momento de la escritura, yo qué sé, de las sonoridades. No, pues sí, he entrado a esos estudios, pues digamos que con Eduardo Caicedo, que es el profesor de percusión de la Javeriana, pues él ha sido muy alcahueta y me ha invitado, he invitado a mis estudiantes y hemos entrado a chismosear y a tocar y a de todo. Entonces, pues ha sido muy plástica esa relación, pero bueno, claro, igual, mm, pues lo mismo, como que están igual los libros y uno con los libros se apoya y se ayuda, tantos videos que hay ahora y como tantos recursos para mirar cosas pues que uno no tiene a la mano, eso también ha sido una gran ayuda, pero pues la exploración en vivo como en los estudios de percusión me ha ayudado mucho. Bueno, ¿hay algún otro comentario, inquietud? O si no, para cerrar. Yo por aquí quería darle un saludo a Carolina y a ti también, Julián. Por Eh, favor, ¿qué tal, sí, Natalia? Qué gusto escuchar. sí. No, decirle a Carolina que realmente me ha conmovido muchísimo tu exposición, sobre todo por el tema de la memoria y cómo lo has abordado a lo largo de tu carrera, porque es un tema que me toca mucho porque yo precisamente tengo muchas lagunas, ¿sabes? Y he hecho un gran esfuerzo siempre como por recuperar mis memorias. Entonces, me parece hermosísima la forma en la que has ido al encuentro de las tuyas y me hoy precisamente me ha llegado como una luz llena de inspiración tus palabras, muy, muy hermoso, muy hermoso. Ha sido una dicha escucharte, una dicha. Bella, Minatis, gracias, tan divino. Ya aquí le hago una cuña aquí a Natalia, que es de las compositoras en general, sin género, de la música nueva desde hace 15, 20 años que puedo escuchar sus obras, de las que prefiero por el contenido, por todo lo que contiene su universo sonoro, y es fantástico. O sea, ojalá todos los que están aquí, estudiantes, profes, puedan escuchar la música de Natalia, que es maravillosa, llena de sensibilidad, de colores, es muy bella realmente. Y para el próximo ciclo está firme, ya le había dicho. Sí, ya me lanzaron la Julián. Muchas gracias. Muchas gracias, pero bueno, qué lindo que haberte escuchado, Carolina. Y bravo a la universidad por estas invitadas que tienen, que le decía ayer precisamente a Julián que son unas invitadas de lujo, unas grandes invitadas, sí. Sí, sí, ahí con las maestras Carolina y Melissa. Sí, con ambas, sí. Claro Dentro que sí. de un par de días vienen, es casual, o sea, no fue algo así como que por volcarnos hacia el género, no, simplemente fue como, coincidencialmente convergieron muchas mujeres al ciclo de conferencia. Es muy gratificante pues verlo desde ese punto de vista, pero fue algo circunstancial, no fue algo planificado.
Entonces el miércoles viene la maestra Diana Franco, que es la coordinadora de la artística y académica de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, que es una oboísta especialista en pedagogía Willems, impresionante, o sea, tiene mucho que aportar aquí en el país. Viene Carolina Santamaría también el jueves, y el viernes otro referente de la música en el país, que es Ana Orduz. Pues felicitaciones. Es un ciclo muy fantástico. Ojalá los muchachos pues rieguen la bola, los estudiantes principalmente, y que se conecten. Hoy yo pensé que íbamos a estar pues más o menos, pero igual, fue fantástico el espacio y pues no sé, muy inspirador me parece a mí. Conocer esta obra más de cerca me llena pues de alegría y sobre todo de curiosidad, Carolina. Ojalá nos escribas algo, por favor. Yo no sé, Lucho, si quieres despedir el espacio. Bueno, pues nada, una vez más agradecerle a Carolina por la charla que nos ha dado el día de hoy. La conferencia ha sido muy, muy interesante, por aceptar la invitación. Esperemos que se repita también más adelante. Ojalá en la presencialidad cuando volvamos. Con eso, si puedo aprovechar, no sé, un tallercito, algo así con los estudiantes puede ser muy bueno. Y agradezco también a todos y a todas las que han estado presentes el día de hoy. Recuerden, en 5 minutos vamos a empezar la conferencia de Melissa Vargas. Va a estar muy, muy interesante. Estoy muy seguro de que también la van a encontrar reveladora, como es siempre escuchar a Melissa, es para quedar con la boca abierta de par en par, así, darse golpes de voz. Soy un ignorante. Entonces los invitamos muy cordialmente a que se conecten a continuación también a la conferencia de Melissa. Es otro, ¿cierto? Perdón. Otro vínculo, sí. Ya les voy a compartir acá por el chat el vínculo para que puedan acceder inmediatamente. Regálenme un segundito. Bueno, yo me voy a ir haciendo la cuña, agradeciendo a la Universidad del Atlántico, a la Vicerrectoría de Docencia, a la Decanatura de Bellas Artes y a la coordinación del programa por facilitar este espacio, y a todos los que nos han acompañado durante este ciclo, ahora en esta 8ª conferencia con la maestra Carolina Noguera. Y por favor, conéctense a la que sigue. Tómense un cafecito para que tengan energía en las próximas 2 horas para escuchar aquí a la maestra Melissa Vargas, que la saludo también y le doy la bienvenida. Un abrazo a todos y nos vemos en breve. No se vayan. Muchas gracias. Eso, un abrazo, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias. Chéverísimo. Chao, suerte. Bravo, bravo. Bravo. Chao. Oye, lo de la guitarra va en serio. No, yo también estoy emocionada, pues no sé, luego nos conectamos de alguna manera porque sí me gustaría mucho. Sí. Vale. Bueno, yo le pido tus datos a Julián. Listo, vale, qué chévere. Chao. Me alegro verte, chao. Chao.